Vamos a ver generalidades de la bioquímica, vamos a repasar un poco de lo que es la bioquímica clínica. El libro base va a ser Bioquímica de Harper. Muy bien, vamos a ver, este es el índice de contenido donde vamos a ver las definiciones y clasificaciones, división de la bioquímica, medicina y otras ciencias y los elementos biógenos. Vamos a ver la definición. ¿Qué dice? La definición de la bioquímica. La bioquímica es la ciencia que estudia las diversas moléculas, reacciones químicas y procesos que ocurren en las células y organismos vivos. Cuando vemos anatomía humana, estudiamos macroscópicamente los órganos y nos enseñan que los órganos están compuestos por tejidos. Los tejidos están compuestos por organizaciones de células y las células están compuestos por organelos o fracciones subcelulares. Pues estos organelos o fracciones subcelulares están compuestos por elementos químicos. Muy bien, elementos químicos que vamos a ver más adelante de cuáles son los elementos de los cuales está formado el ser humano. Un poco de definiciones. Vamos a definir salud. Salud según la OMS, ¿qué es? Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es la definición según la Organización Mundial de la Salud. Según la bioquímica, ¿salud qué sería? Situación en la que las miles de reacciones intra y extracelulares que ocurren en el organismo están procediendo bajo condiciones y a un ritmo compatible con la máxima supervivencia en el estadio fisiológico. ¿Qué significa? Cuando estamos en el colegio nos enseñan la materia de química y nos enseñan las fórmulas y las leyes de la química orgánica y química inorgánica. Pues esas mismas leyes son las que se aplican en el cuerpo del ser humano. Muy bien, y tiene que haber una armonía entre las diversas fórmulas bioquímicas y leyes de la química. Y cuando hay una armonización en todas estas reacciones químicas, es lo que se llama salud en el ser humano. ¿Qué sería enfermedad según la Organización Mundial de la Salud? Pues, según la Organización Mundial de la Salud, enfermedad sería alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. Y según la bioquímica, ¿qué sería enfermedad? Pues son manifestaciones de anormalidades en las moléculas, las reacciones químicas o los procesos que se realizan en el organismo. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, el ser humano está compuesto por elementos químicos y esos elementos químicos sufren diversos cambios y reacciones con otros elementos, pero estos tienen que estar en completa armonización según las leyes de la química. La bioquímica es una ciencia nueva y recién comenzó a estudiarse después de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa hubo varios aspectos que retrasaron en el estudio de la bioquímica. Algunas teorías, hubo 3 teorías a nivel mundial, sobre todo en los pueblos europeos, de que retrasaron el estudio de la bioquímica. Uno de esos fue, por ejemplo, la teoría de la piedra filosofal, la teoría del elixir de la vida. Muchas embarcaciones iban en busca de islas con la esperanza de encontrar una fuente donde se encontraba el elixir de la vida. Y por último, la teoría de la fuerza vital o vitalismo, ¿verdad? En esta teoría nos indicaban de que el ser humano estaba compuesto por materia y de que hay alguna fuerza espiritual que le da vida. La teoría de la piedra filosofal fue dado por los alquimistas, que buscaban una piedra que supuestamente contenía propiedades mágicas y estas piedras podrían otorgar igualmente la vida eterna. Es un ejemplo de que antes de la Revolución Francesa hubo 3 teorías de que retrasaron la evolución de la bioquímica como ciencia. La bioquímica, ¿cómo se divide? La bioquímica se divide en una bioquímica estática y una bioquímica dinámica. ¿Cómo se les explicó? El ser humano está compuesto por elementos químicos. Estos elementos químicos forman lo que es la estructura del ser vivo, o sea, la célula. En este caso, en la bioquímica estática estudiamos la composición y las propiedades físico-químicas de los seres vivos. Muy bien. Mientras que la bioquímica dinámica estudia las transformaciones y reacciones químicas que sufren los componentes estructurales. O sea, en la bioquímica dinámica vamos a estudiar
cómo interactúa una célula molecularmente con otra célula. Eso es bioquímica estática y bioquímica dinámica. Son las dos ramas de la bioquímica. También tenemos otras ramas de estudio dentro de la bioquímica, como es la bioquímica estructural, que ya se explicó anteriormente, es estudiar molecularmente la arquitectura de las sustancias orgánicas y las macromoléculas biológicas. Estas macromoléculas van a formar mediante diversas combinaciones las organelas o fracciones subcelulares. La bioquímica metabólica estudia los diferentes tipos de rutas metabólicas a nivel celular. La enzimología es una ciencia que estudia las enzimas. La inmunología es una ciencia rama de la bioquímica que se encarga de estudiar los anticuerpos. Y la química bioorgánica, que es una rama de la bioquímica que no es nada más el estudio de la química orgánica. ¿Por qué nos sirve estudiar la bioquímica y qué relación le vemos a la bioquímica con la medicina? Aquí hay un ejemplo. Si estudiamos los ácidos nucleicos como moléculas como tal, vamos a entender el origen de las enfermedades congénitas, ya que los ácidos nucleicos son las bases estructurales del ADN y el ARN. Lo mismo con las proteínas. Si estudiamos a las proteínas, por ejemplo, vamos a poder comprender la anemia de células falciformes. Si estudiamos los lípidos, o sea, las grasas, al fin podremos entender por qué se da la arteriosclerosis, cuáles son las diversas reacciones químicas que te producen la arteriosclerosis. Y si estudiamos los carbohidratos, vamos a poder entender a la diabetes mellitus. Estudiar estas moléculas es esencial para poder entender molecularmente la fisiopatología de muchas enfermedades. ¿De qué sirve la bioquímica en la enfermedad? Pues pueden revelar las causas de las enfermedades, idear pruebas de escrutinio para el diagnóstico temprano de enfermedades. Las pruebas sanguíneas que piden los médicos a los pacientes, como por ejemplo urea, creatinina, un perfil lipídico, un perfil hepático, pues son pruebas para escrutinio y para el diagnóstico de enfermedades. También sirve para sugerir tratamientos eficaces y racionales, ayudar a la valoración de la respuesta terapéutica. Muy bien, son algunas de las utilidades de la bioquímica en la enfermedad. Vamos con esta parte, elementos biógenos. Los elementos biógenos son aquellos elementos que forman parte de la estructura del ser vivo. Muy bien. El organismo en sí está compuesto por dos tipos de elementos: elementos y compuestos inorgánicos y los elementos y compuestos orgánicos. Cabe recalcar que los elementos y compuestos inorgánicos van a dar lugar a los elementos y compuestos orgánicos. Vamos a comenzar a estudiar este primero, que son los elementos y compuestos inorgánicos. En el reino animal y el reino vegetal está compuesto solo de 22 de más de 120 elementos que se encuentran en la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir? Que en la corteza terrestre tenemos por lo menos 120 elementos químicos. Y de estos 120 elementos químicos, el ser vivo está formado por 22. Muy bien. Y la distribución no es igual que la de la corteza terrestre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la corteza terrestre son 4 los elementos más abundantes: el oxígeno, el aluminio, el hierro y el silicio. Son los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Muy bien. Mientras que en el ser vivo, tanto en el reino animal como en el reino vegetal, los más abundantes son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Muy bien. El agua es el compuesto inorgánico más abundante, tanto en la corteza terrestre como en el ser humano. Y aquí hay una similitud. 2/3 de la corteza terrestre está compuesto por agua y 2/3 del ser humano está compuesto por agua. Muy bien, entonces el agua es un elemento inorgánico muy importante, pero el agua se lo voy a estudiar en otro capítulo. Ahora, los elementos inorgánicos
que dan lugar a la formación o a la estructura de un ser vivo se clasifican en tres grupos. Los primeros, llamados bioelementos primarios o mayores. Estos bioelementos primarios o mayores son todo lo que ven acá: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Si se dan cuenta, el porcentaje es elevado. Estamos compuestos 50% por carbono, 20% de oxígeno, 10% de hidrógeno, 8.5% de nitrógeno, 4.0% de calcio y 2.5% de fósforo. Muy bien. Los elementos inorgánicos más importantes o los más abundantes, si se dan cuenta, son estos cuatro primeros: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Tenemos la mnemotecnia CHON, muy bien, que son las siglas de cada elemento de estos cuatro elementos primarios. Si bien estos son elementos inorgánicos, son estos elementos inorgánicos los que van a dar lugar a los elementos orgánicos. Muy bien, ese concepto es claro. Y el ser humano, o mejor dicho, el ser vivo, está compuesto en su mayoría por, la mayor parte de las composiciones químicas están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Esta mnemotecnia. Por tanto, el CHON se lo denomina organogenéticos. Muy bien. Son estructuras que se denominan organogenéticos. En el segundo grupo tenemos los bioelementos secundarios. Estos bioelementos secundarios son los siguientes: potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro y manganeso. Aquí tenemos el porcentaje de distribución en el organismo de estos elementos inorgánicos, y si se dan cuenta, se encuentran en mucho menor cantidad que los elementos primarios o mayores. Potasio, sodio, cloro, magnesio, hierro son los más conocidos. Ahora, aquí cabe recalcar que usualmente los bioelementos secundarios se encuentran circulando o en constante movimiento en el torrente sanguíneo, intercambio intracelular y extracelular. Mientras que los bioelementos primarios o mayores, la mayoría de estos son estructurales. ¿Qué significa? Los bioelementos están formando la estructura del ser humano, y los bioelementos secundarios también forman la estructura, pero estos usualmente se encargan de armonizar a estos bioelementos primarios o mayores. Es por eso que el médico puede pedir dosificación de potasio en sangre, sodio en sangre, cloro en sangre, magnesio en sangre, hierro en sangre. Pero es raro y casi inexistente que pidamos una dosificación de carbono en sangre, porque el carbono es más que todo un elemento estructural. El tercer y último grupo de los elementos inorgánicos de los cuales estamos compuestos son los oligoelementos o micronutrientes. Estos elementos son elementos que se encuentran en demasiada escasa cantidad, muy escasa cantidad. Tenemos el yodo, zinc, cobalto, bromo. Sin estos oligoelementos o micronutrientes no podemos vivir, son indispensables para la vida. ¿Y para qué sirven estos elementos? ¿Qué los diferencian de los primarios o secundarios? Pues estos elementos dan lugar, por ejemplo, a la formación de hormonas. Y recuerden que la regulación del metabolismo en general está regulado por hormonas. Entonces, por ejemplo, el yodo, importante para la producción de hormona tiroidea, tiene su función en la glándula tiroides, ¿verdad? Esos son los oligoelementos o micronutrientes. Estos tres grupos se llaman elementos inorgánicos de la composición del ser humano. Recalco, la biomolécula inorgánica y más importante es el agua, pero el agua, como se encuentra ocupando 2/3 del peso corporal de una persona, entonces el agua se lo estudia en un tema aparte. Ahora pasamos a los elementos orgánicos. ¿Qué dijimos? Los elementos orgánicos se forman en su mayoría a partir de los elementos inorgánicos. Muy bien. Y habíamos dicho que eran 4 los primordiales: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. La mnemotecnia CHON. Muy bien. ¿Qué conceptos hay que saber? Los elementos orgánicos se localizan en la masa protoplasmática y se llaman biomoléculas o macromoléculas. Vamos a entenderlo con esto, con este esquema.
Dijimos que los compuestos inorgánicos que daban lugar a los compuestos orgánicos, en su mayoría, no todos, eran carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. La mnemotecnia CHON. Muy bien. Acá, por ejemplo, agua, que es H2O, dióxido de carbono y nitrógeno. Estos, que son elementos inorgánicos, mediante diversas reacciones químicas van a formar bases o unidades estructurales. Estas bases o unidades estructurales, como se ve aquí, unidades estructurales, van a dar lugar a las biomoléculas. Muy bien, y una biomolécula ya va a tener una función. Por ejemplo, la biomolécula o macromolécula, aquí tenemos el ADN. ¿Cuál es su base estructural? Son los desoxinucleótidos. Y la función de estos desoxinucleótidos va a ser almacenar el material genético. Entonces, fíjense, de compuestos inorgánicos estamos creando unidades estructurales o bases. Estos dan lugar a las biomoléculas y ya la biomolécula va a tener una función. Muy bien, pero la función no da por sí solo, ya sea agua, dióxido de carbono o nitrógeno. O sea, estos tienen que sufrir diversas reacciones para formar unidades y biomoléculas, y así tener ya funciones específicas en lo que se llaman elementos orgánicos. Seguimos. El ARN es una biomolécula o macromolécula. La unidad estructural son los ribonucleótidos y la función principal es que sirven como molde para la síntesis de proteínas. Muy bien. Las proteínas, igual, es una biomolécula o macromolécula, y las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos tienen la función de trabajo celular. Los polisacáridos, igual una biomolécula, están formados por monosacáridos. Y los monosacáridos funcionan como almacén de energía. Los lípidos o grasas están formados por ácidos grasos, que son la unidad estructural. Y estas biomoléculas, los lípidos o grasas, tienen la función de formar los componentes de las membranas celulares y en almacenamiento de energía. Seguimos. Este cuadro es el mismo que vimos en la anterior diapositiva. ¿Y qué significa? Entonces, las unidades estructurales que eran formadas por los órganos genéticos, CHON, daban lugar a biomoléculas o macromoléculas. Ahora, estas macromoléculas o biomoléculas, como dice acá, pueden juntarse entre ellas y formar unidades supramoleculares. Por ejemplo, si juntamos una proteína con un lípido, vamos a formar una lipoproteína, que ya es una unidad supramolecular. Si juntamos el ADN más una proteína, formamos una nucleoproteína, que es una unidad supramolecular. Ahora, si juntamos dos unidades supramoleculares, vamos a formar los órganos celulares, mejor dicho, organelas celulares y fracciones subcelulares. Por ejemplo, si juntamos esta lipoproteína más una nucleoproteína, vamos a formar a la mitocondria o la membrana celular. Y recordemos de que los organelos y las fracciones subcelulares, o sea, estos, van a dar lugar a la célula. Entonces ya estamos entendiendo de que la célula está compuesto por elementos tanto orgánicos e inorgánicos, pero la base de todos son los órganos genéticos. La mnemotecnia CHON. Aquí tenemos lo siguiente. CHON son los órganos genéticos. Muy bien, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son elementos inorgánicos primarios mayores, pero se llaman órganos genéticos porque a partir de estos, que son inorgánicos, van a formarse los elementos orgánicos. El CHON va a dar lugar a unidades o bases estructurales. De aquí se forman macromoléculas o biomoléculas. Estas macromoléculas o biomoléculas, al juntarse entre ellas, van a formar unidades supramoleculares. Y las unidades supramoleculares, al juntarse entre ellas, van a dar lugar a organelas y fracciones subcelulares. Y estas, al juntarse, van a dar lugar a la célula. Muy bien. ¿Qué es un xenobiótico? Xenobiótico decimos aquellas sustancias químicas que no son naturales del cuerpo humano y que pueden ser dañinas. Dijimos que de los 120 elementos químicos que existen en la corteza terrestre,
el ser vivo está compuesto por 22. El restante de esos elementos pueden ser considerados xenobióticos porque no son propias de la composición química de un ser humano. Esta es la corteza terrestre hace miles de años y esta es la corteza terrestre actual. El soviético Oparin y el inglés Haldane propusieron una teoría. Hace miles de años, la corteza terrestre estaba formado por amoníaco, por metano y agua. Y esta corteza terrestre estaba expuesta constantemente a la radiación solar y a tormentas eléctricas, descargas eléctricas. Estos 4 componentes dieron lugar a aminoácidos y azúcares. Esa era la teoría que nos daban Oparin y Haldane. Muy bien. Aminoácidos y azúcares se formaban a partir de el chon que había en la corteza terrestre, junto con la radiación solar y descargas eléctricas. El planeta Tierra fue acribillado por meteoritos que contenían bloques de hielo, o sea, agua. Y mediante diversas reacciones de disolución y condensación, a partir de estos se formó la célula viva. Muy bien. Esto fue una teoría que nos dieron Oparin y Haldane. Esta teoría fue confirmada por Stanley Miller, otro científico. ¿Qué hizo? Agarró un frasco, aquí está representado con un rectángulo, un frasco hermético donde puso amoníaco, puso metano, puso agua e hidrógeno. 4 elementos. Y con estos 4 elementos él quiso representar que eran los 4 elementos más abundantes en la corteza terrestre hace miles de años. Los puso en un horno a 80 grados centígrados, colocó 2 electrodos y dio constantemente descargas eléctricas. Al lapso de 7 días, en el lapso de 7 días, cuando sacó este frasco de la cámara donde estaba a 80 grados, observó de que ya no habían estos gases como tales, sino habían monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno. Estos gases, después de un tiempo, volvió a analizarlos, ya no en la cámara, en ese horno donde estaba a 80 grados, y se formó como una base líquida. Y al estudiar esta base líquida, encontró lo siguiente: alfa aminoácidos, glicina, alanina, ácido aspartico y ácido glutámico. Estos son aminoácidos que nosotros lo tenemos en el cuerpo humano, lo tenemos en el organismo, y estos aminoácidos son la base de las proteínas. Entonces Stanley Miller confirmó con su experimento de que la base de toda la vida es elementos inorgánicos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. De aquí nacen los primeros seres vivos del planeta, que eran las células eucariotas y los procariotas. Aquí está la diferencia entre una y la otra. Que el ser humano está compuesto por células eucariotas, porque nuestras células sí tienen núcleo. Hay muchas teorías de que dicen que la mitocondria es una célula procariota y que esta mitocondria se invaginó dentro de la célula humana en algún momento de la evolución, o mejor dicho, no solo de la célula humana. En algún momento de la evolución, una célula procariota se invaginó dentro de una célula eucariota, haciendo de que la célula procariota, o sea la mitocondria, actúe como un parásito intracelular. Y este conjunto de célula procariota y eucariota hicieron simbiosis por miles de años hasta la actualidad. Eso está respaldado porque en la célula humana tenemos material genético en el núcleo, pero la mitocondria tiene su propio material genético que lo comparte con el núcleo humano, y tiene su ARN y tiene su propio metabolismo intramitocondrial. Entonces es como si en algún momento de la evolución, antes de que la célula pueda replicarse,
la mitocondria como célula procariota se imaginó dentro de una célula eucariota. Y esto dio lugar a diversas reacciones químicas, hicieron simbiosis, a tal punto que en la actualidad no podemos vivir si no contamos con la mitocondria dentro de la célula. La célula como tal tiene organelos y entidades o fracciones subcelulares. No vamos a estudiar a las células, pero hay que diferenciar los organelos de las entidades. Organelos celulares son aquellas estructuras que están dentro de la célula y que están separadas por una membrana. Por ejemplo, la mitocondria, el aparato de Golgi, el peroxisoma, el núcleo, son organelas porque tienen una membrana celular que las separa del resto. Mientras que las entidades o fracciones subcelulares, por ejemplo los ribosomas, el citoesqueleto, el citosol, son aquellas estructuras que están dentro de la célula que no están separados por una membrana. No vamos a hacer hincapié en esta parte, pero los científicos obtienen a los organelos y las fracciones por tres procesos: extracción, homogeneización y centrifugación. Esto los dejo para investigar. Creo que en el campo de la medicina no nos compete mucho si queremos enfocarnos más a la bioquímica clínica, pero es todo lo que tenemos en la clase de hoy. Tienen mis números telefónicos y nos vemos en la siguiente clase.